Buenos días, hermanos. Gracias al Señor por este nuevo día, un primer día de semana, Día del Señor, que estamos reunidos a través de este medio. Bienvenidos a todos, estamos como siempre contentos de tenerlos. Temas que tienen que ver con escatología. En nuestra serie he puesto los ojos en Jesús. Y el tema que vamos a tratar esta mañana es un tema un poco controversial, quizás difícil. También es un tema duro, pero es una realidad, es una verdad que la palabra de Dios enseña. El tema es el juicio del gran trono blanco. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 20. La palabra de Dios dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, al lago de fuego. Vamos a orar. Amado Dios, este momento, Padre, te agradecemos porque podemos honrarte, podemos alabarte, tenemos ese privilegio, Padre Santo. Pero también, Señor, te suplicamos que su palabra pueda tocar corazones, que no sea palabra para la humanidad. Gracias por este momento, Padre Santo. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El juicio del gran trono blanco. Este es un tema que esta mañana vamos a tratar. Y como ustedes pueden apreciar, los versículos que hemos leído ahora nos hablan de un tiempo en que toda persona en su corazón, todo pecador perdido, se enfrentará al Señor en juicio. Y aquí hay una realidad. No habrá ningún lugar donde esconderse ese día. Muchos querrán esconderse, querrán escapar, pero no habrá ningún donde esconderse. Nadie podrá hacerlo. Nadie podrá esconderse detrás de excusas. Nadie podrá esconderse detrás de yo no sabía, ignoraba estas cosas, o de falsas profesiones de fe. En realidad, todos se enfrentarán a Jesucristo, porque Él será el Señor y juez en ese momento, y todos recibirán sentencia, y una sentencia justa por sus pecados. ¿Por qué? Porque los hombres, amigo, no pueden ocultarse del ojo de Dios, definitivamente. Dios todo lo ve. Cuando Adán pecó, cuando Adán y Eva pecaron, se olvidaron del poder de Dios, de que Él los veía y sabía todo lo que habían hecho. No podían esconderse de Él. Adán y Eva olvidaron o ignoraron el poder de Dios, olvidaron que Él podía verlos y encontrarlos en cualquier lugar del paraíso. Asimismo, hoy en día, ¿sabe? La humanidad piensa que no solo puede vivir sin Dios, sino que también pueden ocultarse de Dios. Pueden burlarse de Dios. Desconocen que los ojos de Dios recorren toda la tierra. Mira lo que dice Zacarías capítulo 4, versículo 10. Sobre todo la segunda parte dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Miren, los ojos de Jehová recorren toda la tierra, todo lo ve. Jeremías 23, 24 dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? De manera que nadie podrá esconderse de Dios. No habrá ningún lugar donde esconderse. Esta mañana vamos a ver los hechos relacionados con este evento, el juicio del gran trono blanco. Y antes de iniciar, quisiera que sepan más bien
que no habrá una sola persona que haya nacido de nuevo, que tenga a Cristo en su corazón, que haya aceptado a Jesús como su Señor, como su Salvador en ese juicio. Este tribunal, este juicio es para todas las personas que han rechazado el Evangelio, que no creen en el Señor Jesucristo, que no aceptan que son pecadores y necesitan de la sangre de Jesucristo para limpiar sus pecados y pedir perdón y aceptarlo a Él como Señor, como Salvador. En síntesis, cada persona que ha rechazado el Evangelio y al Señor Jesucristo es a este tribunal en este juicio, y no habrá ningún lugar para esconderse. Miren, bajo este pensamiento de no habrá ningún lugar donde esconderse, vamos a desarrollar algunos puntos. El primer punto, no habrá ningún lugar para esconderse del juez que está en el trono. El versículo, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Un poquito veamos la imagen de este trono, ¿ok? Mire cómo se le llama gran trono, o sea, se le llama grande. Esto nos indica que se refiere a su poder, alto del universo. No hay otro tribunal que lo supere, definitivamente. Este es el tribunal más alto del universo. Cuando se dicta sentencia desde este trono, no hay apelación en un tribunal superior, porque no hay tribunal superior. Este es el lugar de máxima autoridad, el gran trono, y se le llama también blanco. ¿Por qué? Porque esto nos indica la pureza de esta corte. Todos los tribunales humanos están manchados por el pecado, los prejuicios y quizás el hecho que fallen bajo cualquier circunstancia. Pero este tribunal es absolutamente perfecto. Y el juicio que se emite aquí siempre es justo y recto. Entendamos ello. Es que ocupa este lugar, que ocupa este trono, es infalible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este juez no está manchado por el pecado o el prejuicio, ni nada de estas cosas, sino que juzga con perfecta justicia. En verdad, ni una sola persona que vaya a ser juzgada allí va a poder decir que su juicio ha sido injusto. Toda persona, todo pecador juzgado y sentenciado sabrá que ha recibido un juicio justo y perfecto. Pero miren, estamos viendo la imagen del trono, pero veamos la persona en este trono. La Biblia, en este caso, no nos dice que ocupa el trono, ¿no es cierto? Sin embargo, su identidad nos revela la palabra de Dios en otros lugares, en otros pasajes de la palabra del Señor. Por ejemplo, Juan, capítulo 5, versículos 22 y 23. Mira lo que dice. Y juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí encontramos el nombre del que está en el trono. ¿Quién es? Es el mismo Señor Jesucristo. El versículo dice claramente que el Padre nadie juzga. Todo el juicio lo dio al Hijo. Que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Qué interesante es esto. Miren, Juan 5, 27 y 30 dice lo siguiente. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Miren, la autoridad para hacer juicio lo tiene el Señor Jesucristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Estoy leyendo versículos de la palabra de Dios que nos muestran que quien está en el trono es el mismo Señor Jesucristo. El libro de Hechos, capítulo 10, versos 40 al 42 dice, a este levantó Dios al tercer día ¿a quién? A Jesucristo. Y dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez
y muertos. Creo que podemos entender entonces claramente que quien está en el trono es el mismo Señor Jesucristo. Un versículo más en el 2 Timoteo capítulo 4, el verso 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es quien está en el trono. Él es el sentenciador en ese día. Ahora, miren la naturaleza que ahora tiene el Señor. Miren, ya no es un humilde carpintero, ya no es ese humilde nazareno que está ocupando este trono, no. Él ya no es pobre y humilde, que vino a esta tierra para dar su vida por la gente. Ya no, ahora Él es un conquistador resucitado. Y este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y miren cómo su aparición en el trono nos describe el profeta Daniel. Lea conmigo Daniel capítulo 7, versos 9 y 10. Miren, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco, cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Su presencia es tan terrible, es tan poderosa, que incluso los cielos y la tierra huyen de él, escapan de él. Imagínense, la naturaleza tiene el buen sentido de inclinarse ante este juez, ante su creador. Y una gran pregunta surge, ¿verdad? ¿Por qué a las personas incrédulas les cuesta tanto hacer lo mismo, inclinarse ante el Creador, ante su Señor? Solo quiero hacer notar que hoy todavía vivimos en el día de la gracia, estamos en el tiempo de la gracia, y durante este tiempo de la historia, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, un pecador, puede presentarse ante Dios y clamar por perdón, y el Señor lo va a recibir y lo salvará. Hoy es el día de la gracia, hoy es el día de perdón, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el tiempo de salvación. Amigo, aprovecha, estamos en el tiempo de la gracia. Acércate al Señor Jesucristo, clama a Él, arrepiéntete de tus pecados delante de Él, recíbelo como tu Señor, como tu Salvador. Recuerda, hoy es el día de salvación, hoy es el día de misericordia. En ese juicio del gran trono blanco ya no habrá oportunidad, será demasiado tarde. Y no saldrás bien librado cuando estés delante del trono blanco y del Señor Jesucristo. No saldrás bien librado. Ahora bien, quiero que note algo más. La perfección de este trono y cómo influye en el universo. Dice en la Biblia que no se encontró ningún lugar para que los cielos y la tierra se escondieran de la mirada del que estaba en el trono. ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es el Señor Jesucristo! Quiero decirle que debemos recordar esta mañana que el Señor, este juez justo, todo lo ve. No se le oculta ningún pecado y jamás se le ha ocultado ningún pensamiento. Él lo ve todo, lo sabe todo. Cuando este juez comienza a dictar sentencia, no habrá especulación, no habrá pretensiones en ese gran día del juicio. No habrá nada del que está hablando, de este juez. Simplemente el Señor va a relatar cada acto pecaminoso real y cada pensamiento pecaminoso real de cada persona. Nada se va a ocultar. Algunos piensan que pueden esconderse de Dios, pueden hacer las cosas a su manera, a escondidas del Señor, y parece que Dios hará estas cosas. Pero miren lo que dice el Salmo 33, versículos 13 al 15. Dice: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos, atento está a todas sus obras. Perdón. Nadie va a poder escapar.
del Señor. Nadie va a poder esconderse de Él. El Señor todo lo ve. Mira lo que dice el Salmo 44:21. ¿No demandaré a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Proverbios 5:21 dice, porque los caminos del hombre son los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Estamos leyendo la palabra de Dios que nos muestra la omnisciencia de Dios, que todo lo conoce, todo lo ve. Dice Proverbios 15:3, por ejemplo, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y buenos. Uno más, miren, Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se da cuenta? No podemos escapar, no puedes esconderte del Señor. Todo lo que haces, para ti en lo más secreto de tu morada, Dios lo ve, Dios lo sabe. De manera que, amigo, no le has ocultado nada a Dios. Él lo sabe todo. Un día tus pecados van a ser revelados y van a atormentarte realmente. Números 32:23 dice, mas si así no lo hacéis, he aquí habrías pecado ante Jehová, y el pecado os alcanzará. De manera que Él sabrá todo lo que hay que saber sobre ti antes de que aparezcas en su presencia. Él te conoce íntimamente. Sigamos viendo, miren, segundo lugar, no habrá un lugar para esconderse de la justicia que se imparte desde el trono. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 20, se dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y el Hades entregó los muertos que había en ellos, uno según sus obras. ¿Quiénes son las personas que comparecen entonces ante el trono? Aquí se nos está presentando que se comparecen todos los muertos. Esto nos aclara algo. No habrá ni un solo creyente nacido de nuevo en ese grupo. Ya lo dijimos, pero vale la pena aclarar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, nosotros, los que tenemos a Cristo en el corazón, los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor, como Salvador, hemos pasado de muerte a vida, los que hemos creído en Él. Mira lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene conocido tu pecado, has creído en el Evangelio, has aceptado a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, no vas a estar en este juicio que ahora estamos explicando, porque has pasado de muerte a vida, se te ha dado vida eterna y abundante a través de la sangre del Cordero, y nunca podremos perderla o estar muertos para siempre. Ahora, esto significa solo una cosa, ¿sabe? Es la humanidad, la masa de la humanidad que estará compuesta por aquellos que espiritualmente están muertos, que nunca han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Efesios capítulo 2, verso 1, mira lo que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiero que sepa, quiero que recuerde que los que están espiritualmente muertos son aquellos que han rechazado el Evangelio, que no han creído en Jesucristo y han muerto en sus pecados. ¿Sabe? Ninguna persona podrá escapar. Aquí va a estar el rey, aquí va a estar el mendigo, aquí va a estar el general, el soldado de infantería, el amo, el esclavo, el prestatario, el prestamista. Todos estarán delante de Dios ese día. Es más, también estarán delante de Dios ese día predicadores, diáconos, miembros de iglesias, papas, sacerdotes, monjas, miembros de coro,
borrachos, prostitutas, drogadictos, proxenetas, traficantes, abuelas, abuelos, adolescentes, mamás, papás, todos estarán ante el trono para enfrentar su juicio. No habrá escapatoria, no habrá excepciones. Cada persona que murió sin Jesucristo se enfrentará a Él en este juicio algún día. Quiero que note el versículo 13. Aquí nos está recordando que van a estar delante de este trono todos los que murieron, independientemente de dónde murieron. No importa si en el mar, no importa si en la tierra, independientemente de dónde murieron, van a estar en ese día delante de Dios. Incluso los que están en el infierno serán sacados para este juicio y estar delante del trono para ser juzgados. Es terrible. Todo pecador perdido, desde Caín hasta el último, estará delante del Señor Jesucristo. La gran pregunta es, ¿estarás en ese número? Aún puedes escapar de esto. Aún es el tiempo de la gracia. Acepta a Jesucristo como tu Señor. Sigamos viendo un poquito más. Aquí nos habla de que van a ser abiertos libros. Y solamente se nombra el libro de la vida. En verdad, si nos ponemos a pensar, van a haber varios documentos. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser la misma Biblia, la que va a estar abierta ese día del juicio. Juan capítulo 12, verso 48, mira lo que dice. El que me rechaza y no recibe mis palabras, el Señor Jesucristo está diciendo esto, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesucristo mismo nos está recordando aquí que vamos a ser juzgados por su palabra. Es decir, la Biblia. Esta Biblia que los pecadores se burlan y se niegan a prestar atención y la dejan de lado, ese día va a ser utilizada para juzgar sus vidas precisamente. De manera que es mejor creer la palabra de Dios ahora, aceptarlo ahora, que rechazarlo y enfrentarlo en el juicio e ir al infierno. ¿Qué más? Se nos habla de las obras, que van a ser juzgados según sus obras. Entiendo que aquí va a haber un libro, el libro de las obras. Hay un registro de las obras de todos los hombres. De todos los hombres. Un día, toda persona que no tiene a Cristo en su corazón se presentará ante el Señor y se le va a leer de este libro toda su vida desde el trono. Toda su vida. Aquí se van a mencionar sus acciones, ya sean buenas o malas. Cada pecado será leído en voz alta. Pecados en su mente, pecados que ha obrado, todo saldrá a la luz ese día. El versículo 12 aclara que los perdidos serán juzgados según sus obras, pero finalmente no va a haber justificación. Dios mismo va a ver estos registros y va a condenar a cada persona. ¿Cómo podemos escapar de esto? Pues sencillamente aceptando a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. La fe en Cristo borra nuestro registro y lo reemplaza por nuestros pecados cancelados por la sangre del Señor Jesucristo. Ya no hay más registro. En verdad, la justicia de Dios reemplaza ese registro. Acepta a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Cuando ese día ese libro se abre, simplemente dirá, ver el Calvario, la tumba vacía, la sangre derramada para perdón de pecados. Qué grandioso para la persona que acepta a Jesús como su Señor, como su Salvador. Nos habla del libro de la vida, pero también nos habla del libro de la vida del Cordero. Este libro es el que contiene los nombres de aquellos que son redimidos por la sangre de Jesús, de todos aquellos que creen en el Evangelio y aceptan a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Cuando un pecador se arrepiente, su nombre es escrito en este libro. Por eso,
El mismo Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que no se regocijen porque los demonios se sujetan a ellos. No, deben regocijarse porque su nombre está escrito en los cielos. Mira lo que dice Lucas capítulo 10, verso 20. Pero no regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Sí? De manera que este libro registra quién ha aceptado y quién ha rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Cuando se produzca el juicio del gran trono blanco, tanto este libro de la vida como el libro de la vida del Cordero van a coincidir perfectamente. Ahora, imagínese un poquito el horror de estar parado allí y escuchar tus pecados que son dichos en voz alta, son contados. Imagina que te obligan a admitir tus pecados porque lo vas a tener que admitir. Y finalmente, imagina a Jesús abriendo el libro donde debía estar tu nombre, el libro de la vida del Cordero, y no está, porque sencillamente lo ha rechazado. Será un tiempo terrible. Y vas a escuchar lo que finalmente el Señor dirá cuando eres arrojado de su presencia. Esta mañana necesitas estar seguro de tu salvación. Necesitas estar seguro que tu nombre va a ser inscrito en ese libro de la vida del Cordero. Necesitas estar seguro de esto. Y lo necesitas con urgencia. No puedes posponer esta decisión. Es vital, porque ese día del juicio del gran trono blanco será un día terrible para toda persona que rechaza a Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 13, sobre todo la última frase. Aquí vemos la decisión que se toma desde el trono. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice, cuando se abre este libro, los juicios se emiten basados en la evidencia que se encuentra en los libros. No habrá nada oculto y nadie va a poder decir que ha sido injusto su juicio finalmente. Es obvio, cada persona va a querer justificarse, va a querer defenderse, va a querer excusarse, pero independientemente de lo que pueda decir, el Señor Jesucristo abrirá el libro y le mostrará que su nombre no está allí. Sigamos avanzando un poquito más. Como decíamos al principio, no habrá un lugar para esconderse del juicio que se emita desde el trono. El versículo 14 y 15 de Apocalipsis 20 nos dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la sentencia. Esta es la consecuencia de este juicio terrible. La sentencia dictada desde el trono es muerte. Y ojo, no solo es la muerte física, sino la segunda muerte. Es la separación eterna de Dios y el hombre. El hombre en los lagos de fuego, separado totalmente de Dios. Según de Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es terrible, ¿sabe? Esta es una muerte donde no hay muerte. Es decir, lo que quiero que entendamos es que no habrá fin para el tormento. No habrá fin para el infierno, para la terrible naturaleza a la que se va a enfrentar el pecador. Es atroz. Será un estado eterno de morir sin la presencia de Dios o cualquier cosa buena. Será literalmente el infierno. Imagínese el horror de escuchar pronunciar las palabras que enviarán para siempre al tormento eterno a las personas que no tienen a Cristo. Y creo que más terrible aún, aquellas personas que creen que están bien delante de Dios porque asisten a una iglesia, porque tienen un cargo, quizás son pastores, quizás son diáconos, quizás son religiosos, pueden ser curas, pueden ser monjas, pueden ser personas que practican sus ritos religiosos totalmente y hablan del Señor Jesucristo como si lo conocieran y
y no lo conocen. Mira lo que dice Mateo 25:41. Entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y quiero aclarar algo: involucra toda persona que rechaza el Evangelio o que cree que tiene a Jesucristo. Como dije hace un momento, Mateo 7:21-23, mire lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiero que note el versículo 22, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera de demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto está envolviendo todo tipo de religiosidad, todo tipo de filosofía religiosa que cree que está agradando a Dios con las cosas que hacen ajenos a Dios. Es decir, que no tienen a Cristo en su corazón. Verso 23 dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De manera que no importa si tú eres una persona muy religiosa, que perteneces a una iglesia, que tienes cargos en esa iglesia, que eres buena gente, eso no tiene nada que ver. La gran pregunta es: ¿tienes a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador? ¿Has reconocido que eres pecador y estás perdido y has clamado a Jesús por salvación? Si no lo has hecho, estás en este grupo, muy religioso que seas. Necesitas la salvación de Jesucristo. Necesitas arrepentirte de tus pecados y aceptar a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Necesitas creer en el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Este es el juicio final. No habrá apelaciones, como dijimos al principio. No habrá lugar donde puedas apelar, porque esta sentencia se está dictando desde un tribunal supremo, el gran trono blanco. Y este será el último día que los pecadores verán la luz realmente. Este será el final del camino para ellos, porque serán enviados para siempre al lago de fuego para sufrir tormento eterno. Tormento por la eternidad. Muchos no creen esto, muchos se burlan de esto, muchos no creen que esto sea cierto, niegan la realidad del infierno y afirman que está pasado de moda o está desactualizado. Pero la Biblia nos dice que el infierno es real y que las personas pecadoras perdidas que no tienen a Cristo en su corazón van a estar allí por la eternidad. El Salmo capítulo 9, verso 17 dice: los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Y quiero terminar esto con algo que es real. Tú no tienes por qué estar delante de ese trono blanco. En el fondo alguien diría: es como un juicio tonto, porque es un juicio que se emite solo porque tiene que suceder. Porque cualquier persona que quiera arrepentirse y volverse a Jesucristo solamente por fe puede ser salvo eternamente y puede escapar de este juicio. ¿Sabe? La sangre que Jesús derramó en el Calvario es suficiente para salvar a cualquier pecador que lo invoque. La sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar y limpiar todo pecado. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La sangre de Jesucristo, la gracia de Dios es suficiente para toda persona que venga a Él, sin importar la profundidad de sus pecados. La gracia de Dios. Mira lo que dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¡Qué maravilloso! La gracia de Dios es suficiente para una persona que quiera acercarse al Señor. No importa lo que haya hecho. El amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es suficiente para recibir a todos los que vengan a Él. Si tú te acercas a Él, el amor del Señor es suficiente para recibirte a ti. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Bien?
De manera que la sangre de Jesús, la gracia de Jesús, el amor de Jesús, están puestos allí para que cada persona pueda acercarse al Señor, arrepentido de sus pecados, clamar a Él por salvación. Y el Señor dice, al que a mí viene, no lo echo fuera. El Señor te perdona, te salva, y tú pasas de muerte a vida. Esta mañana, amigo, hermano, si no estás seguro de tu salvación, te ruego, te suplico, no hagas una tontería de rechazar a Jesucristo y mueras sin Jesús en tu vida. Ven a Él mientras la puerta está abierta. Ven a Él en el tiempo de la gracia. ¿Ok? Alguien decía que el versículo más triste que encuentras en la Biblia es ese que dice que cuando su nombre no es hallado en el libro de la vida, es lanzado al lago de fuego. Vamos a leerlo. Está en el versículo que hemos estado leyendo, Apocalipsis capítulo 20, verso 15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí quiero concluir. ¿Está inscrito tu nombre en el libro de la vida? ¿O no? Si no lo está, preocúpate. Alguien decía, este tipo de mensajes dan pesadillas. Pues ten pesadillas. Asústate. Pero arrepiéntete. Y acepta a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Hermano, este mensaje debe animarte a predicar con mayor fuerza el Evangelio. A que no descanses hasta que procures decir a cada persona perdida que sabemos su final, que sabemos a dónde va a llegar, que necesita de Jesucristo, necesita el perdón de sus pecados, necesita la salvación. Tenemos que proclamar, seguir proclamando el Evangelio, porque este mensaje debe conmover nuestros corazones. En verdad que el Señor toque corazones, que el Señor pase a muchas personas de muerte a vida en su misericordia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Nos muestras la realidad del infierno, la realidad del juicio del trono blanco. Nos muestras la realidad del destino de cada persona que se teje en este momento, en este mundo, Señor. Personas que te rechazan, personas que ignoran el Evangelio, personas que por conveniencias solamente son religiosos, Señor, van a estar delante de ti juzgados en el juicio del gran trono blanco. Pero personas que se arrepienten, personas que creen en ti, que creen en tu Evangelio, serán pasadas de muerte a vida y no estarán en ese juicio, Señor. Bendito Dios, ten misericordia, Padre Santo. Toca corazones, Señor, y glorifícate en cada vida, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.